mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, a fin de endurecer las penas contra el abuso sexual infantil, que presenta la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, y le solicito pase a tribuna para su lectura. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de esta iniciativa una vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. La que suscribe diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, lo anterior en base a lo siguiente. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más atroces y repudiables que pueden cometerse en contra de la niñez, ya que atenta su dignidad, integridad física y psicológica y su derecho a un sano desarrollo y seguro. Este tipo de violencia tiene repercusiones de largo plazo, generando traumas profundos que afectan la vida adulta de las víctimas. A nivel mundial, organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han alertado sobre la creciente incidencia de abuso sexual infantil y la necesidad de que los países refuercen sus marcos jurídicos para sancionar con mayor severidad a los responsables y proteger a las víctimas. Según la OCDE, en la actualidad México es el país con mayor incidencia de abuso sexual en contra de menores a nivel mundial. Tenemos el primer lugar en abuso sexual infantil y lo más lamentable es que comúnmente se comete en contra de niñas y por parte de algún familiar cercano de las mismas, generando también una revictimización, ya que éstas son obligadas a convivir con su abusador hasta que pueden alcanzar una independencia económica o bien salir de sus hogares. En Zacatecas, la incidencia de delitos de índole sexual en contra de menores de edad ha aumentado en los últimos años. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron en el Estado más de 250 denuncias por delitos de abuso sexual y violación equiparada, muchas de ellas con víctimas menores de edad. Sin embargo, debido a la falta de denuncia y la impunidad, la cifra real puede ser muchísimo mayor. Estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer el marco legal para garantizar y evitar que los agresores evadan la justicia mediante beneficios preliberacionales o de reducción. Actualmente el Código Penal del Estado de Zacatecas contempla penas para el abuso sexual infantil, pero estas resultan insuficientes para inhibir su comisión y garantizar una sanción ejemplar. En este contexto, la presente iniciativa busca reformar el marco normativo estatal con el objeto de endurecer las penas para los agresores, eliminar beneficios procesales y establecer medidas más estrictas de protección a las víctimas. El abuso sexual infantil no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene un impacto devastador en la sociedad en su conjunto. Diversos estudios psicológicos han demostrado que los menores de edad que han sido víctimas de abuso presentan altos niveles de ansiedad, depresión, estrés postraumático y posesión al suicidio. Además, tienen mayor riesgo de involucrarse en conductas autodestructivas y en actividades delictivas en la vida adulta. Desde una perspectiva social, la impunidad en este tipo de delitos perpetúa un ciclo de violencia y desprotección, debilitando la confianza en las instituciones de justicia y generando un entorno de inseguridad. Por ello, es necesario que el Estado implemente sanciones ejemplares y garantice mecanismos eficaces para la protección de las infancias. Por lo que la presente iniciativa busca establecer un régimen punitivo más severo, garantizando que ninguna víctima se quede sin justicia. Asimismo, uno de los principales objetivos de esta iniciativa
es visibilizar los diferentes tipos de violencia sexual a la que pueden estar expuestos los menores, ya que al estar bajo el cuidado de los adultos, su círculo y entorno gira respecto a lo que viven a su alrededor. Por eso, el cuidado adecuado de las infancias es fundamental para garantizar su estabilidad emocional y su sano desarrollo. Es así como esta reforma también busca reconocer el daño psicológico y emocional que causa la exposición de menores de edad a actos sexuales, considerando esta acción como una forma de abuso sexual infantil, debido a que provocar que niños sean testigos de actos sexuales los deja en un estado de confusión, inestabilidad y genera un daño psicológico que puede afectar su sano desarrollo, ya que por su corta edad no cuentan con la posibilidad de comprender dichos actos. No olvidemos que la infancia marca de manera sustancial la vida adulta de cualquier individuo, por lo que nuestra legislación no debe ser laxa ni flexible, debe proteger todos los entornos, en todos los sentidos a las infancias, para que no corran ningún tipo de riesgo traumático o algún peligro en su integridad física y emocional. La aprobación de esta reforma permitirá a Zacatecas colocarse a la vanguardia en la lucha contra el abuso sexual infantil, fortaleciendo su marco normativo para garantizar castigos ejemplares y evitar la impunidad. No podemos permitir que la ley siga ofreciendo vacíos legales o penas insuficientes que beneficien a los agresores y desprotejan a las víctimas. Proteger a las infancias no solo es una obligación jurídica, sino un deber moral y ético de todas y de todos. Es momento de actuar con determinación, de cerrar las puertas a la impunidad y de establecer un marco legal que asegure que la niñez zacatecana crezca en un entorno seguro, libre de violencia y protegido por un sistema de justicia eficiente y contundente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman los artículos 231, 232 y 232 bis. A su vez, el artículo 232 bis pasa a ser parte del artículo 232 ter y el artículo 232 ter pasa a ser parte del artículo 232 cuater del Código Penal del Estado de Zacatecas, a fin de endurecer las penas contra el abuso sexual infantil, para que quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a ejecutarlo, se le impondrá sanción de 6 a 10 años de prisión y multa de 100 a 200 veces la unidad de medida de actuación. Para estos efectos de este artículo se entenderá por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obligan a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o exhibir sus cuerpos sin su consentimiento. Si se hiciera uso de la violencia física, moral o psicológica, la sanción aumentará en una mitad más en su mínimo y en su máximo, y la multa de 200 a 400 veces la unidad de medida. Existe la presunción legal de que la violencia fue el medio utilizado por la comisión del delito, cuando la víctima fuera menor de edad. El artículo 232 quedaría de la siguiente manera: a quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en frente de una persona menor de 18 años de edad o una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa que no pueda resistirlo, o que la obliga a ejecutarlo, o en su caso la haga observar, se le aplicará una pena de 6 a 13 años de prisión y una multa hasta 500 veces la unidad de medida y actualización. Si se ejerce uso de la violencia física, la pena corporal se aplicará en su mínimo y en su máximo. En los casos considerados por este artículo se procederá de oficio contra el sujeto activo. También a quien tenga cúpula con personas mayores de 15 años y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de 3 a 4 años de prisión. Transitorios, la presente reforma entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, y artículo segundo, se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al siguiente. Zacatecas, 10 de abril del 2025. Atentamente, la de la. Diputado presidente, preguntarle a la oradora si me permite suscribirme y felicitarla
por esa lucha incansable que está dando. Igualmente, Isadora, si nos permites. En los mismos términos. López García. Marco Vinicio. Si me permite, diputada Pedro Isadora, Martínez. suscribe su iniciativa, En Eleuterio los Ramos. mismos términos, Ana María Romo Fonseca, si me lo permite, diputado. En los mismos términos, Roberto Lama, si me lo permite. En los mismos términos, Ruth Calderón, diputada. En los mismos Rodríguez Carla. María Dolores Trejo, diputada, en los mismos términos. Muchas gracias. Villalpando Aro, en los mismos términos. En los diputada. mismos términos, Saúl Cordero. De igual forma, diputada, y felicitarla por la iniciativa. Muchas gracias, diputado. Gracias a todos. Aprovecho este momento para pedirle a la primer secretaria que justifique las inasistencias de la diputada Fernanda Miranda Herrera y de la diputada María Elena Canales. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 20 de junio de cada año como el Día de la Gastronomía Zacatecana, en reconocimiento a su valor como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Zacatecas, que presenta la diputada Renata Libertad Ávila.